Hola a todos y todas, mi nombre es Fer, soy catequista de primero de confirmación y este es un video dirigido a obviamente catequesis, a clases familiares, a la catequesis familiar, destinado a los papás, a los hermanos, abuelos, tíos, quienes puedan ver este video, familiares de mis alumnos, pero también está destinado a cualquiera que le pueda servir, a cualquiera que quiera escuchar. ¿Sí? Porque no voy a hablar sobre un tema específico de la cartilla de los chicos, sino sobre un tema que nos compete a todos como católicos, que es la Biblia, ¿sí? Estamos en septiembre, como ahí dice la imagen, que es el mes de la Biblia, ¿no? La Biblia, que la Sagrada Escritura es un pilar fundamental para nuestra fe católica. Entonces, por eso cualquiera que le pueda servir ver este video, bueno, bienvenido sea. Bien, yo ahí les pongo una cita bíblica, el libro de Mateo, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que es algo que ya seguramente lo han escuchado, ¿sí? Me pareció lindo empezar con esto porque, bueno, creo que yo lo veo así, ¿no? Cada uno puede interpretar de diferentes maneras, pero yo creo que como católicos o como, no sé, como humanos también, ¿no? Eh, no estamos o perdimos la costumbre de tener presente día a día la palabra de Dios. ¿Será porque yo creo que el ritmo de la vida cada vez va más rápido y cada vez tenemos más cosas que hacer en poco tiempo y cada vez hay más problemas y esto y lo otro? Entonces como que no está en el día a día, no dedicamos un tiempito de nuestro día o de la semana o un tiempo a Dios y específicamente a la palabra de Dios. Entonces, es algo que fuimos perdiendo, que bueno, el objetivo general eh, de estos videos, de esta actividad, es que podamos introducir de una u otra manera, de la manera que nos sea más fácil, eh, la Biblia en nuestras vidas, ¿no? ¿Y por qué yo pongo estas palabras acá? Porque pase lo que pase, así cambie el contexto social, así cambie nuestra vida, así cambie todo, la palabra de Dios jamás va a cambiar. Y la palabra de Dios está no solamente impresa en un libro, sino en nuestros corazones. Y es un poco del por qué, y un poco de esto se va a tratar el video, ¿sí? El por qué se dice que la palabra de Dios, todo lo que Dios nos dice en este libro, ¿sí? Está dentro de nuestros corazones, solo que tenemos que buscarlo, tenemos que reconocerlo, tenemos que aprender de eso. Entonces, bueno, pase lo que pase, nunca va a pasar la palabra de Dios y siempre va a estar ahí a disposición de nosotros. Solo está en nosotros buscarla, aprenderla y conocerla. Entonces, estos son como los objetivos, ¿sí? Trabajar en la casa sobre esto. Bueno, esto está más destinado a los papás de los chicos, ¿sí? Que yo, estos temas que voy a hablar ahora, ya se los expliqué a los chicos, entonces va a ser trabajar con ellos conjuntamente, ese es el objetivo. Y bueno, y objetivos generales para cualquiera que esté viendo este video y también para ustedes, para los chicos, es aprender sobre la Biblia, como dije recién, aprender a manejarla, porque uno tal vez no es que no quiere aprender sobre la palabra de Dios o qué significa o qué mensaje nos puede traer o qué nos dice Dios a través de su palabra, no porque no quiere saberlo, sino porque tal vez no sabe cómo manejar la Biblia o uno se pierde porque es un libro largo. Entonces dice, pero no entiendo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los libros, pero ¿cómo hago? Entonces, eso también, aprender a manejarla. Tampoco es que va a ser muy extenso ni nada, pero bueno, lineamientos generales. Va a haber otro video seguramente tratando sobre la estructura de la Biblia y cómo manejarla y todo. Pero este video en específico es para entender el por qué es importante tenerla día a día y por qué, bueno, nada, la importancia y qué significa esto de la Biblia, ¿sí? Bien, antes de entrar al tema, bueno, yo les quiero decir a los papás o a los familiares de los chicos que yo les entregué a los chicos un folletito que es este, o el que ven ahí,
que tiene de título Conozcamos nuestra fe católica, que es algo que ya dije anteriormente, cuando dije que la Biblia o la palabra de Dios es un pilar fundamental en nuestra fe como católicos. Bueno, y el subtítulo es la Biblia, ¿sí? Este tema que vamos a hablar. Entonces, después de ver este video y en el momento que ustedes se sienten a, a- a- a trabajar con los chicos sobre este tema, estaría bueno que lean también este folletito que es cortito y tiene cosas puntuales y más en profundidad que el video este que es más a rangos generales. Bien, el primer tema que se trata es el tema de la creación. ¿Pero por qué? Primero, bueno, una de las razones es porque lo primero que narra la Biblia en sus primeros 3 capítulos es la creación, pero también entender este tema hace al objetivo general de este video, ¿sí? Nosotros somos creados por Dios y todo es creado por Dios. Entonces, Dios se nos revela o nos hace que nosotros los conozcamos a Él de diferentes maneras. No solamente a través de lo que está escrito acá, que es la palabra de Dios, no solamente podemos conocerlo a través de la palabra de Dios, sino también podemos conocerlo a través de lo creado. Y nosotros somos creados por Dios. Entonces, conocer nuestra naturaleza, saber de dónde venimos, que venimos de Dios, es importante también a la hora de poder saber qué es lo que Dios nos quiere comunicar. Bien, entonces, bueno, como yo decía, nosotros somos creados por Dios, ¿sí? Él nos crea ahí pongo yo la imagen de Adán y Eva, así que simbolizan los primeros humanos que creó Dios, ¿no? Que los crea y nos regala la vida y nos regala eh, eh, eso, nos regala el paraíso, ¿sí? Nos regala estar con Él, que es algo que vamos a tratar después, ¿sí? Pero bueno, siguiendo el hilo del tema, Dios al momento de crearnos nos hace a imagen y semejanza de Él, o sea, parecidos a Él. No significa que somos Él, que somos perfectos como Él, porque nosotros somos seres imperfectos, pero somos creados a imagen y semejanza de Él, parecidos a Él. Por eso es que tenemos un alma, Dios nos da el regalo, nos da un alma a nosotros, que en el momento que mueramos en esta vida terrenal, sabemos que tenemos, lo que nos queda es el alma, que esa alma que tenemos puede ir con Dios después de esta vida, ¿sí? Pero algo importante que yo quiero ir para entrar al tema es el tema de que Dios nos crea, bueno, con alma, imagen y semejanza de Él, sí, pero nos crea con inteligencia, con voluntad, con libertad. ¿Qué significa? Que nos va a distinguir, somos la creación más hermosa y más importante que Dios hace, el hombre, ¿sí? Porque al hombre le da la capacidad de razonar, la capacidad de entender y muy importante la capacidad de elegir con libertad. Hay una frase que dice que no hay mejor decisión que la que se toma estando en libertad. Entonces, en libertad tomamos a ver, no sé si las mejores decisiones, pero sí las más importantes. Uno cuando sabe elegir entre una cosa u otra y lo hace desde la libertad y no porque está restringido de alguna manera, son las decisiones que más importan en nuestra vida. Entonces, bueno, el que Dios nos haya creado con libertad dice mucho de que nosotros eh, eli- tenemos que elegir a Dios, ¿sí? Y bueno, y ahí yo les pongo la imagen de Adán y Eva, que bueno, volviendo a la Biblia, es la historia del pecado original, ¿no? De que Dios les regala el paraíso a Adán y Eva, les regala todo lo que Él crea y les dice, les doy la libertad y eh, les digo que de este fruto, ¿no? De que tiene la manzana, que esto es prohibido, ¿sí? Entonces ustedes tienen la libertad de comer este fruto prohibido o no, pero yo les digo que no lo coman, ¿sí? Si no lo comen, está todo bien, van a poder seguir. Y toda la historia que seguramente ya conocen de Adán y Eva, ¿no? ¿Y qué pasa con Adán y Eva? Eva come la manzana, le come a Adán, son tentados y son desterrados del paraíso. Entonces eligieron mal, eligieron con libertad y eligieron mal, eligieron el mal, ¿sí? No eligieron a Dios. Y llevándolo ya plasmándolo en nuestra vida, muchas veces nosotros tomamos decisiones que nos alejan de Dios, pero nunca
por eso Dios nos abandona. Eso jamás. Nosotros tal vez nos alejamos de Él, pero Él jamás se aleja de nosotros. Y es un poco lo que tiene que ver con este segundo título, que se llama El hombre es un ser religioso. Abro paréntesis acá que estos títulos en negrita son los títulos que están en el folleto, ¿sí? Así que bueno, por si quieren ir controlando así, ir leyendo, ir pausando, pueden hacerlo. Porque yo les decía que nos lleva esto del decidir entre una cosa y la otra, entre el bien o el mal, a este título de que el hombre es un ser religioso, porque si bien el hombre o nosotros cuando fallamos o le fallamos a Dios o nos alejamos de Él, siempre cuando fallamos intentamos o tendemos a intentarlo, volver a hacerlo y volver a hacerlo bien. Entonces siempre vamos a tender al bien, siempre vamos a tender a regresar a Dios, porque Dios nos hace a imagen y semejanza de Él, o sea, nuestro corazón está impregnado de Él. Entonces nunca sería ir en contra de nuestra naturaleza, ir en contra de Él o en contra del bien. Entonces por eso nosotros siempre tendemos al bien, siempre tenemos esa vocecita en la cabeza que nos dice, esto está bien, tenemos que tender de alguna u otra manera a eso, ¿sí? Al bien. Por eso, como yo les dije, el hombre siempre ha buscado a Dios, ¿sí? Y hay una frase acá que les pongo de San Agustín que dice, me has hecho para ti, mi corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Esto es lindo también reflexionar, porque bueno, como yo les decía, Dios nos crea y en nuestro corazón está impregnado de Él y de todo el amor que Él nos tiene. eh, Dios es el ser perfecto, Dios es la verdad, es la vida y la verdad. Entonces, nosotros como seres humanos, como personas o seres imperfectos, siempre tendemos a buscar la verdad, que volvemos al tema de antes, a buscar a Dios. Entonces, dice ahí, nuestro corazón va a estar inquieto, siempre vamos a tender a buscar, 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 hasta que no descanse en Dios. Entonces, nada, me parecía correcto y lindo poner esa frase ahí, ¿sí? Bien, ante esto de que nosotros lo buscamos a Dios, por más de que fallamos, lo buscamos y buscamos y buscamos, Dios no nos abandona, no porque fallamos nos va a abandonar, sino que Dios, al saber que nosotros lo buscamos y que está en nuestro corazón buscarlo y tender a bien, Él quiso revelarse a nosotros. ¿Qué es revelarse a nosotros? Es poder hacerse ver, hacerse conocer, porque no es que Dios creó todo y ya está, y se quedó ahí Él tranquilo y ya está, y que nosotros, no, Él está con nosotros y siempre trata de comunicarse con nosotros, así como nosotros tratamos de conocerlo y comunicarnos con Él a través de ir yendo a la iglesia, rezando, leyendo la Biblia, o todas las cosas que nosotros hagamos para comunicarnos con Dios o para agradecerlo, para pedirle perdón o para pedirle algo, también Dios trata de comunicarse con nosotros y es esto de que hablamos de la revelación, ¿sí? Entonces Dios se manifiesta a nosotros, se nos da a conocer. Y acá vamos ya a temas sobre la Biblia, ¿sí? Nosotros tenemos la Biblia eh, dividida en dos grandes partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo que marca digamos, la mitad, una y la otra, es la aparición de Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento están todas las historias y las cosas narradas sobre todos los hombres a los que Dios se les reveló. Entonces Dios ha escogido hombres y habló con hombres, ¿sí? Ahí yo les pongo ejemplos. Por ejemplo, la historia que seguramente conocen del arca de Noé, o la historia que está ahí, que es la historia de Abraham, o la historia de Moisés, o la historia del rey David, así como hay un montón de historias de profetas, de reyes, de diferentes puntos, ¿sí? Que no están ahí porque sí, y porque, bueno, Dios quiso hacer eso y ya está. No, están ahí porque tienen un mensaje. Por ejemplo, con la historia de Abraham, que Abraham lo conocemos nosotros como el padre de la fe, ¿sí? Eh, Aparte de otras cuestiones que también hacen a la historia de Abraham, uno de los pilares fundamentales de la historia de Abraham es que él es el padre de la fe. Entonces, en el momento, por ejemplo, que nosotros estemos dudando o en crisis sobre nuestra fe, sobre nuestras creencias, podemos ir a la historia de Abraham en la Biblia y podemos ver el mensaje de eso, de qué nos da, qué hizo Abraham en esa situación, por qué se lo considera padre de la fe. O por ejemplo con el rey, lo que pasó con el rey David, ¿sí? Él nos enseña sobre el arrepentimiento, ¿sí? O sobre la humildad. Entonces,
diferentes cuestiones. Moisés, que nos da la ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces, ante alguna duda, ante alguna situación de dificultad, de felicidad, de cualquier cosa, nosotros siempre vamos a tener una respuesta de Dios en su palabra. Acá estamos hablando en cuanto al Antiguo Testamento, ¿sí? Em, y bueno, algo que es importante recalcar sobre esto es que Dios les dijo a estos hombres, ¿sí? A diferentes hombres que se les reveló Dios, a los cuales se les reveló, que anunciaran que vendría un Salvador al mundo, ¿sí? Entonces Dios desde el Antiguo Testamento ya viene anunciando a un Salvador, anunciando la buena noticia, como se le dice, ¿no? El Evangelio, eh, y que no es más no es más que a Jesús, ¿no? Entonces acá Dios habló a los hombres desde Adán, que nosotros empezamos a ver desde Adán, hasta Cristo, que es este Salvador. Por eso se dice que Jesús es la revelación más completa, perfecta y la última revelación que Dios hace, ¿sí? Por eso la Biblia tiene toda la revelación de Dios a los hombres, ¿sí? Hasta Cristo, porque Cristo es la más perfecta. ¿Y por qué será la más perfecta? Porque Cristo es Dios. Por eso yo ahí pongo una cita bíblica del libro de Juan que dice que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, ¿sí? Y es algo que también estudiamos cuando vemos la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, estamos mencionando a Dios, a la Santísima Trinidad. Un solo Dios, diferentes personas. Dios Padre, Dios Creador y Dios Hijo, y bueno, Dios Espíritu Santo, que en este momento estamos hablando de Dios Hijo, ¿sí? Por eso se dice que el que Dios haya bajado en forma de Jesús, ¿sí? De su Hijo, de Jesucristo, ya no puede haber alguna revelación, otra revelación más importante, más completa. Ya con eso nos dijo todo. Y con toda la vida de Jesús que está en el Nuevo Testamento, nos dice completa su obra de revelación, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que acá está todo lo que Dios nos quiere transmitir, ¿sí? Obviamente no solamente aquí, también tenemos la Sagrada Tradición, tenemos digamos, lo que es el amor al prójimo, sí, pero todo básicamente está de alguna u otra manera incorporado acá, ¿sí? Entonces, sabemos que esta revelación, ¿por qué la Biblia? Porque si no, si Dios se hubiese revelado muchísimo más, serían como muchísimas, la Biblia sería algo interminable. Entonces, la Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento termina en eso, en la historia, en la vida de Jesús, en el mensaje de Jesús, en el mandamiento de Jesús. Eh, por eso se dice que es la última revelación y la más perfecta de todos, porque es Dios quien se revela a través de Jesús, ¿no? Y bueno, por eso, bueno, ya yendo al último título de este video, es el título de la Biblia, es la palabra de Dios, que bueno, justamente desde el principio del video que lo vengo diciendo que todo lo que está escrito no es que Dios lo escribió y lo lanzó del cielo, no, lo escribieron hombres, sí, pero estos hombres fueron inspirados por Dios, por eso el autor es Dios y los que escribieron, ¿sí? Las palabras de Dios fueron hombres que fueron iluminados y guiados por Dios para esa tarea, que es lo que nosotros consideramos inspiración divina. Entonces el autor divino es Dios. Hay una frase muy linda que dice que cuando leemos la Biblia, una parte de la Biblia, el Evangelio o la palabra de Dios, eh, ese libro, la Biblia, es el único libro en el cual el autor está presente, ¿no? O sea, siempre que leamos, vamos a saber o sepamos que Dios está ahí con nosotros, ¿sí? Guiándonos también en ese mensaje que quiere darnos, que quiere comunicarnos eh, en los diferentes mensajes o cuestiones que nosotros queramos buscar de Él. Entonces, es importante que nosotros sepamos entonces, como para ir concluyendo esto, eh, que no solamente podemos comunicarnos o conocer o llamar o acercarnos a Dios yendo a la iglesia, orando, haciendo actos hacia el prójimo, siendo bueno, sí que sí son sumamente válidos y muy importantes, pero muy importante también es poder leer la palabra de Dios,
¿sí? Porque Dios nos habla a través de su palabra. Eh, y por lo menos también desde mi experiencia, eh, y creo que así es en cuanto a todo el que se anime a hacerlo día a día, va a ver los cambios realmente en su vida, ¿sí? En su vida, tanto el pensamiento como obrando, como todo, en todo aspecto. Entonces, siempre que necesitemos y de Dios y de entender, de tener una respuesta de Él en alguna circunstancia que nos encontremos, podemos optar por la vía, por esta vía hermosa que nos da Dios, que es su palabra, ¿sí? Bien, para terminar también, bueno, ya esto dirigido a los papás de mis alumnos, yo a los chicos les dejé unas preguntas sobre esto, yo les expliqué, obviamente que fue una explicación para ellos, eh, a través de este folletito, ¿sí? Pero bueno, es lo mismo, les expliqué lo mismo a los chicos, así que creo que les hice 4 o 5 preguntas que les hice anotar en el cuaderno, eh, para que las respondan no solitos, sino con ayuda de ustedes, ¿sí? Entonces, en algún momento, cuando puedan, van sentarse con ellos y bueno, leer el folletito, responder las preguntas y poder tener esa actividad conjunta. Y otra propuesta también que le hacemos de parte de las catequistas y también de la iglesia es el tema de en este mes armar un lugar especial en la casa para la Biblia, ¿sí? Y bueno, si pueden mandar una foto al grupo para para que después lo recopilemos a todos y podamos hacer un videito de todas las Biblias en las casas, ¿sí? Y bueno, también, que no está aquí, no lo puse aquí, pero está en el video de difusión, que es que nos compartan si tienen alguna cita bíblica o alguna historia que les guste mucho sobre la Biblia, la compartan con nosotros. Y bueno, nada, muchas gracias por haber llegado hasta acá, esta parte del video. Y bueno, seguramente estaré subiendo otro video que trate de la segunda parte, que ya es más como técnico, de cómo manejar la Biblia, sí, y otras cuestiones. Pero bueno, esto ha sido como más general. El que quiera, el que desee eh, tener más información, si quieren que hagamos alguna reunión, algún, sí, alguna reunión para poder profundizar estos temas, con ayuda también de las madres del convento. Entonces nos organizamos, si tienen alguna duda sobre las preguntas, manden al grupo, yo estoy totalmente disponible para ustedes. Y bueno, nada, los espero a los chicos el domingo y bueno, muchas gracias por ver.